Mi hijastra publicó en TikTok: padrastro 1 de 10, padre biológico 10 de 10, incluso después de que yo la cuidara como a una hija tras ser abandonada por su padre biológico. Decidí hacer que se arrepintiera. Era una de esas tardes de octubre en Zaragoza cuando conocí a Marta. Yo salía del trabajo, caminando por la calle Alfonso, cuando la vi sentada en un banco de la plaza, claramente en apuros. Tripa de embarazada bien visible, ojos rojos de tanto llorar, sosteniendo una pequeña maleta como si fuera todo lo que tenía en el mundo. Algo en su manera me tocó de una forma que aún hoy no puedo explicar. No era solo la situación difícil, era su mirada, ¿sabes? Una mezcla de desesperación y fuerza al mismo tiempo. Una mujer que claramente estaba pasando por el peor momento de su vida, pero que aún conservaba una dignidad que me impresionó. Me acerqué sin pensarlo 2 veces. ¿Está todo bien?, le pregunté. Ella levantó la vista, algo desconfiada, algo esperanzada. No mucho, respondió con voz cansada. Acabo de descubrir que el padre del bebé tiene otra familia. Me echó de casa esta misma mañana. No sé qué me pasó. Tal vez fue instinto, tal vez la vulnerabilidad que transmitía. Pero de mi boca salió: tienes dónde quedarte hoy. Negó con la cabeza, y yo, sin dudar ni un segundo, le dije: ven conmigo. Tengo un cuarto libre en casa. Así fue, sin más. Sin dramas, sin grandes discursos. Ella aceptó porque no tenía otra opción. Yo ofrecí porque no podía ver a alguien en esa situación y simplemente seguir de largo. Camino a casa, me contó un poco su historia. El tipo le había prometido el oro y el moro, que se haría cargo de la niña, y cuando realmente se quedó embarazada, desapareció. Peor aún, descubrió que ya estaba casado desde hacía 10 años y tenía 2 hijos. Clásico, ¿no? Hombre que promete todo y en el momento clave se esfuma como el humo. Llegamos a casa y la instalé en el cuarto del fondo. No era gran cosa, pero estaba limpio y tenía lo básico. Quédate el tiempo que necesites, le dije. Sin prisa. Los primeros días, Marta estaba algo reservada. Normal, ¿no? Cualquiera estaría a la defensiva. Pero poco a poco nos fuimos conociendo. Ayudaba con la limpieza, cocinaba cosas riquísimas, y charlábamos al final del día. 3 meses después, nació Laura. Recuerdo perfectamente el día, 15 de enero, por la mañana. Marta empezó con contracciones de madrugada, y yo la llevé corriendo al hospital Miguel Servet. Me quedé en la sala de espera, nervioso como si fuera mi primer hijo. Cuando la enfermera salió y dijo: es una niña, está todo bien, sentí algo extraño en el pecho. Una felicidad que no era mía, pero que estaba ahí igualmente. En los días siguientes, ayudé a Marta con todo. Compraba pañales, biberones, ropita. No porque alguien me lo pidiera, sino porque quería. Aquella pequeña me tocó el corazón de una forma que no esperaba. Con el tiempo, de manera natural, acabamos juntos. No fue planeado ni forzado. Sucedió. Marta se recuperó del parto, empezamos a compartir responsabilidades en casa, y un día me di cuenta de que no podía imaginar mi vida sin ellas dos. Laura creció, y yo estuve presente en todo. La primera vez que sonrió fue para mí, mientras le cambiaba el pañal y hacía muecas tontas. Su primera palabra fue papá, mirándome directamente. Sus primeros pasos fueron en el patio, caminando hacia mí. Para mí, no era la hija de Marta o mi hijastra. Era mi hija, punto. La cuidaba cuando estaba enferma, la llevaba al parque los domingos, la ayudaba con los deberes cuando empezó el colegio. Estaba presente en cada función escolar, cada cumpleaños, cada momento importante. Los años pasaron volando. Laura se convirtió en una niña lista, cariñosa y llena de energía. Me llamaba papá desde pequeña, nunca hubo esa distinción de padrastro en casa. Para ella, yo era su padre, y para mí, ella era mi hija. Recuerdo las noches en vela cuando tenía fiebre, las veces que la consolé por cualquier tontería de niña, las risas viendo dibujos en el sofá. Cada abrazo, cada te quiero, papá que me daba, cada dibujo que hacía para mí en el colegio. Cuando cumplió 10 años, le regalé una bicicleta roja que llevaba meses queriendo. Le enseñé a montar en el parque cercano. La felicidad en su rostro cuando dio la primera vuelta completa sin ayuda fue indescriptible. Durante sus años universitarios, nuestra relación se fortaleció aún más. Laura ya era adulta, pero siempre venía a mí para pedir consejo, desahogarse o simplemente charlar sobre la vida. No había ninguna diferencia entre mis sentimientos por Laura y lo que sentiría un padre biológico. Era mi hija de corazón, y eso era más fuerte que cualquier ADN del mundo. Laura acaba de cumplir 20 años, y yo quería hacer algo especial para marcar la fecha. Se había graduado de la universidad hacía unos meses,
Consiguió un empleo en una empresa de marketing en Zaragoza y estaba realmente convirtiéndose en una mujer independiente. Ver el orgullo que sentía por ella me emocionaba. Decidí que era el momento de darle un regalo que realmente demostrara lo que significaba para mí. No era solo cuestión de valor, se trataba de mostrar que todo lo que hacía era pensando en ella, en su futuro. Pasé semanas investigando. Quería algo útil, que realmente necesitara, pero que también llevara el peso de mi amor. Fue cuando vi el anuncio de un Seat Ibiza 2019, blanco, seminuevo y en perfectas condiciones. Era exactamente lo que una joven profesional necesitaba. El día de su cumpleaños, organicé una pequeña fiesta en casa. Marta hizo aquel pastel de chocolate que Laura adoraba desde niña. Invitamos a algunos amigos cercanos. Pero el momento que más esperaba era el de darle el regalo. Laura, cierra los ojos, le dije después de cantar el cumpleaños feliz. Tengo una sorpresa. La conduje hasta la ventana del salón, que daba a la calle. Ahora puedes abrirlos. Cuando vio el coche aparcado delante, con un enorme lazo rojo en el capó, la reacción fue exactamente la que imaginaba. Los ojos se le llenaron de lágrimas, me abrazó con fuerza y repetía, papá, papá, no me lo creo. Es tuyo, le dije, poniendo las llaves en su mano. Te lo mereces. Has trabajado duro, te has graduado, estás construyendo tu vida. Quiero que tengas toda la independencia del mundo. En ese momento, viendo su felicidad, sentí que todos los años de dedicación habían valido la pena. Eso era lo que hacía un padre, ¿no? Dar lo mejor a sus hijos, asegurarse de que tuvieran las mejores oportunidades. Laura pasó las semanas siguientes entusiasmada con el coche. Me llamaba todos los días para contarme cómo había sido ir al trabajo conduciendo, cómo sus compañeros lo habían elogiado, cómo se sentía más segura teniendo su propio transporte. Era maravilloso verla así. Pero entonces, de la nada, las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó un jueves. Laura llegó a casa más tarde de lo habitual, algo agitada, con un brillo extraño en los ojos. Durante la cena, habló poco, se quedó toqueteando el móvil, sonriendo a la pantalla de una manera que no era normal. ¿Está todo bien?, le pregunté. Claro, papá. Solo, pasó algo interesante hoy. ¿Qué? Vaciló un poco antes de responder. Conocí a alguien. Alguien que, bueno, que forma parte de mi historia. Marta y yo nos miramos, sin entender de inmediato. Un hombre se me acercó cuando estaba aparcando el coche delante del trabajo, continuó Laura. Dijo que me reconoció, que me había buscado durante mucho tiempo. El estómago se me encogió. ¿Quién? Mi padre biológico. El silencio que se hizo en la mesa fue pesado. Marta dejó de comer y yo sentí como si me hubiesen dado un puñetazo en el estómago. Se llama Ernesto, prosiguió Laura, ahora hablando más rápido, como si estuviera emocionada. Vino desde Bilbao especialmente para conocerme. Dijo que nunca dejó de pensar en mí, que siempre quiso formar parte de mi vida. Intenté decir algo, pero no me dio oportunidad. Papá, parece una persona increíble. Muy amable, educado. Dice que cometió errores en el pasado, pero que ahora quiere compensar el tiempo perdido. Cada palabra suya era como una puñalada. 20 años cuidando, amando, estando presente, y este tipo aparece de la nada y ya es increíble. ¿Y qué más te dijo?, preguntó Marta, con la voz algo temblorosa. Que siempre me amó, incluso a la distancia. Que tuvo problemas en aquella época, pero que ahora está en una mejor situación y quiere conocer a la hija que siempre soñó tener. La hija que siempre soñó tener. Casi me atraganto con mi propia saliva. En los días siguientes, Laura empezó a quedar con Ernesto con regularidad. Siempre volvía a casa hablando de él, contando historias que él inventaba sobre lo difícil que había sido estar lejos de ella, sobre cómo había cambiado, sobre lo arrepentido que estaba. El tipo era listo, lo admito. Sabía exactamente qué decir para conquistar a una joven de 20 años que nunca había conocido a su padre biológico. Se pintaba como una víctima de las circunstancias, como alguien que siempre quiso estar presente pero que la vida no se lo permitió. Y Laura se lo estaba creyendo todo. Veía cómo cambiaba día tras día. Estaba más distante conmigo, menos cariñosa, como si de repente yo ya no fuera tan importante. Empezó a cuestionar cosas que nunca había cuestionado, a hacer comparaciones que antes jamás hacía. Lo peor era ver ese brillo en sus ojos cuando hablaba de él. El mismo brillo que un día tuvo al hablar de mí. Era como ver a alguien que ama ser seducido por un mentiroso, y no poder hacer nada para impedirlo. Era una tarde de martes, normal como cualquier otra. Estaba descansando en el sofá después de comer, mirando el móvil y viendo tonterías en TikTok para relajarme.
El trabajo había sido duro, y esos minutitos de distracción venían bien. Deslizando el feed, viendo unos videos de recetas, algunos memes, cuando de repente el corazón se me paró. Literalmente se me paró. Allí estaba Laura. Mi Laura. En el video. Al lado de un hombre que reconocí al instante, Ernesto. Los dos sonriendo a la cámara, ella sosteniendo un cartel que decía, padrastro 1 de 10, padre biológico 10 de 10. Sentí como si me hubieran dado un ladrillazo en la cabeza. La sensación fue física. El pecho se me apretó, las manos me empezaron a temblar y por un momento pensé que me iba a desmayar. 20 años. 20 años de mi vida dedicados a esa chica. 20 años levantándome de madrugada cuando estaba enferma, corriendo al hospital, pagando médicos, medicinas, colegio privado, ropa, zapatos, todo lo que necesitó. 20 años siendo llamado papá, 20 años de amor incondicional. Y ahora estaba ahí, delante de miles de personas, reduciéndome a un número. 1. Solo 1. Vi el video otra vez. Y otra vez. Cada vez dolía más. La naturalidad con la que lo hacía, la sonrisa en la cara, como si fuese lo más normal del mundo humillar a quien la crió. Lo peor era verla al lado de ese hombre. El mismo que abandonó a Marta embarazada, que desapareció durante 2 décadas y que ahora era tratado como un héroe. 10 de 10. Nota máxima para quien hizo lo mínimo, simplemente existir. Me levanté del sofá, todavía temblando, con el móvil en la mano. Marta estaba en la cocina, fregando los platos de la comida. Marta, la llamé con la voz entrecortada. Se giró, me vio la cara y corrió hacia mí. ¿Qué ha pasado? Estás blanco. Le mostré el video. Vi cómo su rostro se descomponía mientras lo veía. Las lágrimas empezaron a caerle antes de que terminara. ¿Cómo ha podido hacerte esto?, murmuró, con la voz rota. ¿Cómo ha podido hacértelo a ti? No pude responder. No había respuesta. ¿Cómo alguien a quien amas con todas tus fuerzas, a quien has criado, cuidado, amado como si fuera de tu propia sangre, es capaz de humillarte así públicamente? Pasé el resto de la tarde intentando procesar lo que había pasado. La indignación venía en oleadas. A ratos estaba enfadado, a ratos, vacío. Como si 20 años de mi vida hubieran sido tirados a la basura. Cuando Laura llegó a casa esa noche, yo estaba en el salón, esperándola. Marta se había subido al dormitorio, incapaz de mirarla a la cara. Hola, papá, dijo ella, como si nada hubiera pasado. He visto tu video, respondí, seco. Se detuvo a mitad de la escalera, se giró hacia mí. Por un segundo vi un atisbo de incomodidad en su rostro, pero desapareció enseguida. Ah, ese. Solo era una broma. Broma. Papá, no lo tomes en serio. Fue idea de Ernesto, dijo que sería divertido. Divertido. Humillar a quien te crió era divertido. Laura, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? ¿Tienes idea de lo que significa ese video? Suspiró, como si yo estuviera exagerando. Papá, estás haciendo una montaña de un grano de arena. Es solo un video tonto. ¿Tonto? Acabas de decirle al mundo entero que el hombre que te abandonó vale más que quien te crió. Eso es tonto para ti. No es así. Los dos sois importantes para mí, cada uno a su manera. Cada uno a su manera. Él 10, yo 1. En ese momento tomé una decisión. Si para ella yo valía solo 1, entonces iba a descubrir lo que significaba quedarse sin ese 1. Laura, no voy a seguir pagando las cuotas del coche. Abrió los ojos como platos. ¿Qué? Lo has oído. Si solo soy un padrastro nota 1, no tengo obligación de pagar lujos a quien no me respeta. Papá, no puedes hacer eso. Puedo y lo haré. A ver si tu padre biológico nota 10 te paga las cuotas. Sin más palabras, subí al dormitorio. Marta estaba en la cama, aún llorando bajito. La semana siguiente, llamé al banco y cancelé el débito automático. Expliqué la situación, dije que ya no estaba en condiciones de seguir pagando. No mentí, realmente ya no tenía fuerzas emocionales para sostener aquello. 2 semanas después, el banco vino a buscar el coche. Laura llegó a casa aquella tarde como una fiera. Nunca la había visto así en mi vida. Subió las escaleras pisando fuerte, dio un portazo en su habitación y, minutos después, bajó gritando. Eres un tacaño. Un egoísta. ¿Cómo has podido hacerme esto? Yo estaba en el salón, intentando ver la tele, pero con ella gritando de esa manera era imposible. ¿Hacer qué? Dejé de pagar algo que no tengo obligación de pagar. Necesito ese coche. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a salir?
Pregúntaselo a tu padre biológico, matrícula de honor. Seguro que él lo resuelve. Tú nunca has sido mi verdadero padre. Esas palabras cortaron como una cuchilla. 20 años y consiguió resumirlo todo en una frase: nunca fui su verdadero padre. Marta apareció en el salón en ese momento, con los ojos ya rojos de tanto llorar. Oír a su hija hablarme así la estaba destrozando también. Laura, ¿cómo eres capaz de hablar así con tu padre?, intentó intervenir Marta. Él no es mi padre. Mi padre es Ernesto. Listo. Estaba dicho. Después de 20 años, me enteré de que nunca fui padre. Siempre fui solo el pringado que pagaba las facturas. Después de aquella bronca, Laura salió de casa dando un portazo y no volvió esa noche. Ni la siguiente. Pasó 3 días fuera, probablemente en casa de alguna amiga, sin dar señales a nadie. Marta estaba destrozada. Apenas comía, dormía mal y pasaba el día llorando. Ver a su hija tratarnos así la estaba hundiendo. Hugo, ¿y si no vuelve nunca?, me preguntaba a cada rato. ¿Y si hemos perdido a nuestra hija para siempre? Yo intentaba consolarla, pero por dentro estaba igual de devastado. Criar a alguien durante 20 años, y de repente, descubrir que nunca fuiste realmente importante duele de una forma difícil de explicar. Al 4.º día, Laura apareció. Pero no era la misma que había salido de casa gritando. Estaba distinta, cabizbaja, con los ojos hinchados de llorar, con una expresión de quien había recibido un golpe duro en la vida. Entró despacio, subió a su cuarto sin hablar con nadie y se encerró allí todo el día. Se la oía llorar en voz baja. Marta intentó hablar con ella varias veces, le llamó a la puerta, le ofreció comida, pero Laura no respondía. Solo lloraba. Fue al día siguiente cuando supimos lo que había pasado. Laura bajó a la cocina a la hora de comer. Tenía la cara destrozada, los ojos rojos, parecía no haber dormido en días. Mamá, le dijo a Marta con voz ronca. Necesito contaros algo. Yo estaba en la mesa, fingiendo leer el periódico, pero escuchando cada palabra. Ernesto. Empezó, y se detuvo. Respiró hondo, como intentando reunir valor. Ernesto solo se acercó a mí por el coche. Marta dejó lo que estaba haciendo y se sentó a su lado. ¿Cómo que por el coche? Él insistía en que lo vendiera. Decía que era demasiado lujo para una chica joven, que podía coger el dinero y aprovecharlo mejor. Estaba todo el día machacando con eso. La sangre me hervía. Hijo de puta. El tipo había vuelto después de 20 años solo para timar a su propia hija. ¿Y?, preguntó Marta. Le dije que no quería venderlo, que el coche había sido un regalo de mi padre, que significaba mucho para mí. Fue entonces cuando cambió por completo. Laura dejó de hablar y volvió a llorar. Me dijo que era una idiota, que estaba desperdiciando una oportunidad, que quien de verdad me quisiera me dejaría hacer lo que quisiera con el regalo. No paraba de insistir. Marta la abrazó por los hombros. Y después, cuando me negué a venderlo, desapareció. De la noche a la mañana. Me bloqueó el número, desapareció de las redes, como si nunca hubiera existido. Eso confirmaba lo que yo ya sospechaba: no había vuelto por amor paternal, sino por interés. Vio a su hija con un coche nuevo y pensó cómo aprovecharse. Después supe que lo hace habitualmente, continuó Laura. Una amiga investigó sobre él en internet. Tiene antecedentes de estafas, de aprovecharse de la gente. Lo ha hecho con otras familias. La ficha encajaba. El padre maravilloso que ella tanto defendía no era más que un estafador que vio una oportunidad fácil. Laura, dijo Marta, te das cuenta de lo que pasó, ¿verdad? Te manipuló. Lo sé, respondió ella, llorando con más fuerza. Lo sé, mamá. He sido una completa idiota. Él sabía exactamente qué decirle a una hija que nunca conoció a su padre biológico, siguió Marta. Inventó toda esa historia de amor a distancia, de arrepentimiento. Y yo me lo creí todo, sollozó Laura. Quería tanto creer que me quería de verdad, que siempre había pensado en mí. Era todo mentira. Verla así me daba pena, pero también una amarga satisfacción. La verdad había salido a la luz. El tipo que ella consideraba matrícula de honor había mostrado su verdadera cara. Me dijo que si realmente quería tener una relación con él, tenía que demostrarlo vendiendo el coche y dándole el dinero. Que sería un gesto de confianza. Marta negó con la cabeza, indignada. Menudo desgraciado. Cuando me negué por última vez, me dijo que era una desagradecida, que no merecía tener un padre como él, que se iría y que nunca más volvería a verle.
La decepción en el rostro de Laura era profunda. No era solo tristeza, era la herida de quien descubre que ha sido utilizada de la peor manera. Y lo peor es que tenía razón en una cosa, dijo mirándome por primera vez desde que bajó. Nunca más volveré a verle. Porque nunca quiso ser mi padre. Solo quiso usarme. El silencio en la cocina era denso. Laura había descubierto de la peor forma quien realmente se preocupaba por ella y quien estaba ahí solo para aprovecharse. Papá, dijo, todavía sin atreverse a mirarme directamente a los ojos. Lo he estropeado todo, ¿verdad? No respondí de inmediato. Seguía procesándolo todo, la rabia, la decepción, la tristeza de ver a mi hija engañada así. Pero algo estaba claro, la máscara de Ernesto había caído. Y Laura por fin había visto quién era de verdad. Pasaron unos días después de aquella conversación en la cocina. Laura se volvió más reservada, apenas salía de su habitación y comía poco. Era evidente que estaba procesando todo, intentando entender cómo había sido manipulada tan fácilmente. Marta estaba preocupada por ella, siempre ofreciéndole ayuda, intentando hablar. Yo mantenía cierta distancia. No por maldad, sino porque aún estaba herido. Las palabras que me dijo, tú nunca has sido mi verdadero padre, seguían resonando en mi cabeza. Era jueves por la tarde cuando Laura bajó las escaleras. Yo estaba en el salón viendo la televisión, intentando distraerme después de un día de trabajo duro. Ella se detuvo en la entrada, permaneció allí unos segundos como si estuviera reuniendo valor para algo. Cuando la miré, vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Papá, dijo con la voz temblorosa. La miré, esperando que continuara. Perdóname. Las dos palabras salieron bajito, casi en un susurro, pero las oí perfectamente. Perdóname por todo. Me equivoqué. Completamente. Su voz se quebró al final de la frase. Vi cómo las lágrimas empezaban a recorrerle la cara. Apagué la televisión y me giré completamente hacia ella. Por primera vez en semanas, me miraba directamente a los ojos. He sido una idiota, continuó. Dejé que un desconocido entrara en mi vida y destruyera todo lo que habíamos construido juntos. Dejé que me convenciera de que tú no eras importante. Me levanté del sofá, pero aún no me acerqué. Quería escuchar todo lo que tuviera que decir. Papá, has estado conmigo desde que nací. Me enseñaste a andar, me llevaste al colegio todos los días, te quedaste despierto toda la noche cuando estaba enferma. Pagaste mis estudios, mis medicinas, mi ropa. Fuiste a todas las funciones del colegio, a todas las graduaciones. Con cada palabra, sentía un nudo en el pecho. No de dolor, sino de una emoción que no sabía definir. Y tiré todo eso por la borda por un hombre que nunca hizo nada por mí. Un hombre que solo apareció cuando vio que tenía algo que podía quitarme. En ese momento, Marta apareció en el salón. Había escuchado la conversación desde la cocina y vino a ver qué pasaba. Laura se giró hacia su madre, abrió los brazos y ambas se abrazaron fuerte. Muy fuerte. Como si intentaran recuperar todo el tiempo perdido en aquellas semanas de tensión. Mamá, perdóname también, dijo Laura, aún abrazada a Marta. Perdóname por haberos tratado mal. Por haber puesto a un extraño por delante de mi familia. Marta también estaba llorando ahora. Eres nuestra hija, Laura. Nuestra hija. No importa lo que pase, siempre vas a ser nuestra hija. Me quedé allí, viéndolas abrazadas, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque Laura por fin había entendido la situación. Tristeza porque había hecho falta tanto dolor para llegar hasta ahí. Laura se separó de Marta y caminó hacia mí. Se detuvo justo delante, con los ojos aún llenos de lágrimas. Papá, ¿puedes perdonarme? La miré, aquella niña a la que había visto nacer, que había criado desde bebé, que me había llamado papá toda la vida. La niña que me había herido profundamente, pero que ahora estaba allí, pidiendo perdón de corazón. Laura, empecé, sintiendo que mi propia voz se quebraba. Eres mi hija. Siempre lo has sido y siempre lo serás. No importa lo que pase, no importa quién aparezca en tu vida. Se derrumbó contra mi pecho, me abrazó con una fuerza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Te quiero, papá. Te quiero mucho. Yo también te quiero, hija. Nos quedamos allí abrazados, Laura, Marta y yo. Los tres juntos, como una verdadera familia. Como siempre lo habíamos sido desde el principio. En ese momento entendí algo. El amor verdadero resiste a todo. Resiste las decepciones, las traiciones, las palabras duras. Pueden aparecer personas intentando destruir lo que se construyó con años de dedicación, pero cuando el amor es real, siempre encuentra la forma de volver.
Laura había descubierto, de la forma más dolorosa, quien realmente se preocupaba por ella. Había aprendido que padre no es quien engendra, sino quien cría. No es quien comparte ADN, sino quien comparte vida. Vosotros, en el lugar de Hugo, ¿perdonaríais? Dejadlo en los comentarios y compartid esta historia. Y al final, la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Las máscaras caen, las mentiras se deshacen y lo que queda es lo que realmente importa: el amor sincero, el cuidado verdadero, la presencia constante. Ernesto había desaparecido de su vida como el humo, igual que había desaparecido 20 años atrás. Pero yo estaba allí, como siempre estuve, como siempre estaría. Porque un padre de verdad no abandona. Un padre de verdad perdona. Un padre de verdad ama sin condiciones. Y Laura, por fin, lo había entendido.